Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, está siempre presente, el derecho de extranjería en España. Efectivamente, afecta a muchísimas personas y es crucial para entender cómo funciona nuestra sociedad hoy en día. Nos basamos en un material de formación bastante interesante, el tema 1 del curso de IEFAE sobre la introducción al derecho de extranjería, y nuestra idea hoy es pues desgranar un poco los conceptos básicos, ver cómo encaja esto en la Constitución y tocar algunas decisiones judiciales importantes, que han marcado un antes y un después. Exacto. Entonces, los objetivos del tema son los siguientes. Conocer el origen, objeto y evolución del derecho de extranjería. Analizar los conceptos clave, migración, extranjería, nacionalidad y apatridia. Identificar la relevancia constitucional de los derechos de los extranjeros. Interpretar la jurisprudencia fundamental en la materia. Vale, comenzamos fuerte. Primero, debemos entender que el derecho de extranjería es el conjunto de normas que rigen la condición de las personas extranjeras en un Estado y que afecta al derecho constitucional, administrativo, penal, laboral y de derechos humanos. ¿Cuál es la norma central que regula todo esto? La Ley Orgánica 4/2000 es el pilar de la regulación en España. Así que, si te parece, empecemos por lo primero. Las palabras que aquí importan mucho. A ver, para no liarnos, una cosa es migración, el movimiento de gente, ¿vale? El fenómeno general, ¿sí? Y otra es extranjería, que son las normas que se aplican aquí a los que no son españoles. Eso es el marco legal específico. Y claro, dentro de migración pues está la inmigración, la llegada y la emigración, la salida. Creo que eso está claro. Sí, es la base, pero añadiría dos conceptos más que son cruciales. Dime. Nacionalidad, o sea, ese vínculo jurídico que te une a un Estado y que define tus derechos, tus deberes. Claro, ser español o no serlo. Exacto. Y el otro lado de la moneda a veces es la aprida. Uf, eso suena complicado. Lo es. Es la situación de alguien a quien ningún Estado reconoce como suyo. Una vulnerabilidad tremenda, por eso España ratificó la Convención de 1954 para proteger a estas personas. ¿Entendido? Nacionalidad y apatía, vale, tenemos los términos y el marco legal. Me imagino que la Constitución del 78 es la piedra angular. Fundamental. Sí. El artículo 13.1 dice que los extranjeros en España gozan de las libertades públicas del título 1. Las libertades fundamentales. Eso es. Pero añade en los términos que establezcan los tratados y la ley. Ahí está la cuestión. Y luego el artículo 14. La igualdad ante la ley. Vale, pero ¿cómo se come eso? Porque claro, no es lo mismo estar regular que irregular. Ya me lo imagino. Ahí querías llegar y es el punto clave. El Tribunal Constitucional tuvo que aclararlo, ¿Y qué dijo? pues vino a decir que los derechos fundamentales básicos del título 1 piensa el derecho a la vida, a la integridad física o moral, a la tutela judicial efectiva, a la educación básica. Esos derechos, bueno, pertenecen a toda persona. A toda persona, incluso sin papeles, ¿sí? Por el mero hecho de ser persona, por su dignidad, independientemente de si su situación administrativa es regular o no. Vale, eso es potente mucho porque, claro, crea una tensión. Por un lado, el Estado tiene derecho a controlar quién entra y se queda. Por otro están estos derechos universales, ¿entiendo? O sea que, por ejemplo, el derecho a ir a urgencias si te pasa algo o que los niños vayan al cole, eso está protegido sí o sí. ¿El núcleo esencial de esos derechos? Sí. La sentencia protege esa base irrenunciable. ¿Y esa tensión que comentas? Bueno, se ve todos los días en los tribunales. Me imagino. Debe haber sentencias que han sido que han marcado la diferencia. Totalmente. Otras sentencias importantes son las del Tribunal Constitucional STC 236 de 2007, que reconoce la aplicación de los derechos fundamentales a los extranjeros en situación irregular. También la del Tribunal Supremo STS 3381-2020, que destaca el principio de proporcionalidad y el arraigo familiar como límites a la potestad de expulsión. Y también es muy importante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del caso Rendón Marín, donde se establece que no se puede expulsar a un progenitor si ello implica la salida de un menor ciudadano de la UE, salvo por razones de orden público. Vale, me las apunto. También en la documentación del tema explica los diferentes tipos de permiso de residencia. El temporal es hasta un año.
El de arraigo es de 1 año y la residencia de larga duración es por 5 años. También encontramos un glosario ampliado y la jurisprudencia ampliada en la documentación del tema, por si quieres consultarla. Vale, ya lo haré para ampliar conocimientos. Y una pregunta, para tener la nacionalidad española, ¿cómo se hacen? Los tipos de nacionalidad en España pueden ser de origen, por nacimiento o filiación, por opción para ciertos supuestos como hijos de extranjeros nacidos en España, por residencia, tras 10 años de residencia legal, con plazos reducidos, por carta de naturaleza, que es una concesión discrecional del gobierno. Vale, ya está bien de teoría, hablemos de casos prácticos. Sí, por ejemplo, piensa en menores extranjeros no acompañados que llegan a España, los MENA, un tema delicadísimo. Pues el Tribunal Supremo en 2019 dijo algo clave sobre cómo se determina su edad. Las pruebas médicas como la de la muñeca, la prueba ósea. Sí, he oído hablar de ellas. Pues el Supremo dijo, son solo un indicio, no pueden ser lo único ni lo decisivo. Lo que tiene que primar siempre es el interés superior del menor. Tiene sentido proteger al menor por encima de una prueba que además creo que no es infalible, ¿no? Exacto. Tiene sus márgenes de error y a nivel europeo también hay tela que cortar. Sí, como que... Pues, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Rendón Marín. ¿De qué iba? Pues de si se podía expulsar a un padre o madre extracomunitario, si eso significaba que su hijo, ciudadano de la UE, también tendría que irse de Europa. ¿Y qué dijo el tribunal de... Que no se puede expulsar automáticamente solo si hay razones muy graves de orden público, porque la expulsión del progenitor implicaría de facto la expulsión del niño ciudadano europeo. Entiendo, o sea que los tribunales, tanto aquí como en Europa, están como afinando, ¿no? Ponderando más allá de la simple norma administrativa, ¿no? Justo. Mira la dignidad, los derechos, el interés del menor, la vida familiar. No es solo aplicar la ley a rajatabla. Hay una ponderación de principios. Vale, sí. ¿Y si bajamos esto a la vida diaria? En los permisos para vivir aquí, residencia temporal, larga duración, eso lo conocemos más o menos. Sí, esas son las vías ordinarias. Pero hay una figura muy interesante que conecta con todo esto. El arraigo social. El arraigo me suena mucho. Claro. Piensa en el ejemplo que explica en el material del curso. Un ciudadano boliviano. Lleva, pongamos, 3 años en España, está trabajando. Igual empezó sin papeles, pero se ha buscado la vida. Tiene amigos, habla el idioma, está integrado. Vale, pues el arraigo social le permite regularizar su situación. Tiene que demostrar esos vínculos que lleva tiempo aquí, normalmente 3 años, que tiene una oferta de trabajo y un informe favorable de inserción social de su ayuntamiento. Es como decir, oye, esta persona ya es parte de aquí, aunque entrara irregularmente. Algo así. Exactamente. Es un reconocimiento de una realidad. El sistema intenta equilibrar, por un lado, controlar los flujos, claro, pero por otro, reconocer la integración que ya existe y los derechos de esa persona, ¿no? Así que, como ves, el derecho de extranjería español es un mundo. Sí, se ve complejo. Es que mezcla derecho constitucional, administrativo, internacional y además, como decíamos, está muy vivo. Cambia mucho por lo que dicen los tribunales. ¿Y qué problemas tienen los abogados para defender a sus clientes? Muchos. Por ejemplo, las pruebas de la residencia continuada. Es difícil acreditar la presencia ininterrumpida, especialmente en solicitudes de arraigo. También el acceso a la justicia gratuita. A pesar de ser un derecho, a menudo los extranjeros no son informados adecuadamente. Y sobre todo, los plazos administrativos. Las demoras en la resolución son frecuentes y generan incertidumbre. Y todo esto nos lleva a una pregunta de fondo, ¿no? Que ya se plantea en el material que hemos visto. ¿Qué pregunta? ¿Cómo hacen los estados para controlar sus fronteras, que es parte de su soberanía, sin pisotear los derechos fundamentales? Derechos que sus propias constituciones y los tratados internacionales dicen que son para todas las personas, tengan el pasaporte que tengan, o estén como estén administrativamente. Esa es la gran cuestión, ¿verdad? El equilibrio imposible casi es el desafío constante. El material del tema uno también plantea preguntas de reflexión y las intenta resolver, pero yo solo te las planteo, si quieres ver. Las respuestas deberás mirar el documento. Vale, a ver, ¿qué preguntas? ¿Debería admitirse el voto en elecciones locales a todos los extranjeros de larga duración? ¿Cuándo se puede justificar legalmente una expulsión automática?
¿Qué problemas prácticos plantea la apatridia en la realidad española? ¿Cómo se puede articular el control migratorio con el respeto a los derechos fundamentales? Vaya, es difícil. Son preguntas que hacen plantarte muchas cosas. Quizá la idea con la que podemos quedarnos es precisamente esa: la tensión continua entre la necesidad de gestionar la migración y el deber irrenunciable de respetar la dignidad y los derechos humanos de cada individuo. Un equilibrio delicado que se busca cada día. Exacto. Bueno, nos despedimos, nos vemos en el siguiente podcast. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. Adiós.